comprender la escritura, pero mejorar a la vez también nuestro estudio de la palabra de Dios. Y, y yo hoy me di la libertad de traer dos de mis Biblias, pero estas son de las más viejitas. Esta incluso, ninguna de estas dos eran mías, pero me las heredaron. Este, hace un rato que estaba yo sacando porque saqué varias de mis Biblias que tengo en físico. De hecho, ahí en mi casa dejé ahí, ahora sí que como decimos, un reguero de Biblias, porque estoy sacando información de cada una de ellas. Ahorita les voy a decir por qué. Pero a la hora de estar hojeando algunas cosas, estaba yo diciendo, híjole, o sea, de esta Biblia tengo ahora sí que recuerdos, porque fue mi primera Biblia que yo tuve. A los 13 años yo hice el primer intento de leer la Biblia completa. La verdad es que no lo logré, me quedé hasta Ezequiel. Y ya hasta años después pude leerla de manera ya completa. Y esta Biblia es una versión antigua, es una versión 1909. Yo no tengo tantos años, ¿verdad? Pero este, eh, les decía yo hace una semana que de pronto este tipo de versiones tiene un lenguaje, pues obviamente que ya no se usa, pero es bueno, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, no lo voy a explicar a fondo el día de hoy, pero solamente lo voy a mencionar. Y luego, pues otra Biblia que la tuve muchos años, es una Biblia que la tengo marcada, incluso si ustedes se dan cuenta, hasta las hojas están ya hasta algunas zafadas. Y estaba yo checando, bueno, de esta Biblia, no tiene ni siquiera las primeras hojas, y yo digo, que no me gustaban y las arranqué, o qué pasó, ya no encontré las hojas. Pero de esta Biblia, fue la primera que yo estuve ahí, estudiando realmente la escritura. Hay libros de la Biblia que obviamente que los tengo más marcados, hay partes de la Biblia que las tengo más marcadas. Y son de esas Biblias que yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que llevan muchos años con una Biblia y de pronto ustedes dicen, lo leí en tal parte, no me acuerdo el capítulo, pero yo decía, está del lado izquierdo, abajo. Ajá. Y entonces ya más o menos, y te pones así, le puse una marquita o le puse una seña o le escribí algo, y era más fácil así como que localizarlo, ¿no? Entonces, esta Biblia es una versión 60, pero les digo, es la primera que en realidad ya la leí, no sé ni cuántas veces, pero hoy la traje para recordar un poquito y hacer referencia a unas cosas. Y el día de hoy, quisiera o el tema del día de hoy de esta clase, acuérdense que finalmente esta es una clase, por eso pueden participar todos. El tema es cómo estudiar un tema en la Biblia, cómo estudiar un tema en la Biblia. Pero lo voy a dividir este tema de cómo estudiar, mejor dicho, un tema en la Biblia. Lo voy a dividir en dos enseñanzas. Una que tiene que ver hoy usando la concordancia. ¿Se acuerdan que les dije que por lo regular las Biblias o varias Biblias tienen una concordancia, a veces un poco más extensa, algunas un poco más pequeña? Una concordancia donde nosotros, si queremos saber de una palabra qué referencias bíblicas, qué versículos bíblicos, lo vemos, por lo regular están hasta el final las concordancias. Hoy vamos a ver ese tema. Primeramente Dios, si Dios nos presta la vida, dentro de una semana estaremos viendo cómo preparar un tema a partir de las referencias de la Biblia. Entonces, hoy quiero que tomemos como ejemplo eh, de cómo estudiar el tema del adulterio, según la concordancia bíblica. O sea, no nos vamos a desviar, vamos a ver puros versículos bíblicos. El propósito va a ser que a partir de leer los versículos bíblicos, nosotros vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese tema. No vamos a ver, bueno, al principio voy a usar solamente la definición del diccionario,
Pero hay dos maneras de checar concordancia bíblica. Una, si nosotros tenemos en nuestra Biblia al final una concordancia bíblica, vamos a buscar la palabra adulterio y vamos a ver cuántos versículos y qué versículos bíblicos tiene nuestra Biblia. Ajá. Esa es una manera. Si usted de pronto dice, bueno, yo sí manejo internet, eh, hay páginas que usted puede leer la Biblia en línea. Ajá. Y, por ejemplo, consulté una página en internet donde yo consulto por lo regular también la Biblia de pronto. Y en internet me aparecieron 21 versículos que contienen esa palabra adulterio. Pero en esas 21 referencias de la palabra adulterio, también vienen ahí encabezados de pasajes. O sea, de pronto encontramos, si no me recuerdo, Proverbios capítulo 6, que habla así, creo que es más, tiene el subtítulo, amonestaciones contra el adulterio, aunque directamente no está el versículo ahí, ¿ok? Entonces, por poner un dato. Ahora, según la concordancia, y aquí ocupé la concordancia de la Biblia Thompson. ¿Se acuerdan que les dije que hay una Biblia que se llama Thompson? Para mí son de las mejores para estudiar Biblia, pura Biblia. Ajá. De hecho, Julio ahorita trae su Biblia Thompson. En la Biblia Thompson son 36 versículos que incluyen la palabra adulterio, adulterar o adúltero. Adúltero. Son 36 referencias, 36 versículos. Algunos de ellos, incluso, por ejemplo, se mencionan en Mateo, en Marcos, en Lucas. Entonces, pero hay 36 versículos que hablan acerca de eso. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y les voy a decir, en este caso, yo cómo le hago para estudiar un tema con la concordancia. Ajá. Eh, y voy ahí, muchas veces voy versículo a versículo. Ahora, obviamente, hay temas mucho más amplios. Si yo quiero ver qué dice la Biblia sobre, por ejemplo, el amor, trae un montonal de versículos, o de la gracia, de la misericordia. Aquí, y por eso quise agarrar un tema que es relativamente corto. ¿Por qué? Porque imagínense checar de pronto referencias de 500 pasajes. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Ajá. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que hago o qué es lo que debemos hacer? Leer cada versículo de esa lista donde aparece la concordancia y poner nuestra atención en qué información nos aporta sobre el tema que estoy estudiando. Yo en lo particular, y ahí es donde vienen los consejos prácticos, en lo particular, si estudio sobre un tema, lo primero que hago es buscar su significado. Porque ¿cómo estudiar algo si no sabes ni lo que significa? Ajá. Entonces, según el diccionario normal, ni siquiera el diccionario bíblico, si usted consulta la palabra adulterio, su definición es que es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Vuelvo a repetir, es una relación sexual voluntaria entre una persona y otra que no es significado. Entonces, voy a estudiar el tema del adulterio, busco su significado. Es más, algunas concordancias bíblicas adelantito traen un sinónimo. Por ejemplo, de pronto, y si no me recuerdo, en la Thompson encontré que decía, cuando te vas a la concordancia, Julio, creo que ahí viene una de los sinónimos, dice prostitución. Entonces,
Ya voy entendiendo un poquito, ¿ok? Tiene que ver con relaciones sexuales, pero entre un casado y alguien más, pero que no es su cónyuge. Eso es adulterio, ¿ok? ¿Hasta ahí voy bien? Ok. Pero esta palabra se desprende del verbo adulterar. Ahora, cuando hablamos de adulterar, aquí ya nos amplía un poco más el panorama. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa o qué entendemos por la palabra adulterar? Cambiar la esencia de algo. Ajá. Alterar algo. Ajá. Alterar algo. Vean cómo empiezo a relacionar adulterio, veo su significado, veo si algo más, o sea, ¿de dónde se desprende? Ah, ok, del verbo adulterar. ¿Qué significa adulterar? Y de pronto lo busco y entonces encuentro que en esencia significa alterar, incluso falsear la naturaleza de algo. En otras palabras, o sea, lo voy así como que, a partir de las definiciones voy encontrando, y para mí muchas veces lo que hago es encontrar una definición más simple para que todo mundo lo entienda, incluso yo mismo lo pueda entender. Adulterar es la alteración del matrimonio. Ujú. Eso es adulterar. O sea, aplicado obviamente a la cuestión de entre de adulterio como una relación sexual, porque entendemos que se puede adulterar, por ejemplo, la leche, que se le está haciendo alterando sus propiedades propias en este caso, de la leche, ¿no? Ok, luego, podemos también, incluso antes de poder consultar varios versículos, podemos buscar el significado en el idioma original. Ahora, algunos de nosotros pues, no tenemos manera de buscar en el idioma original, pero si ustedes tienen manera, y yo sé que varios de nosotros usamos Internet, hay recursos en Internet que son gratis, que podemos ver, incluso checándolo, básicamente no encontramos algo diferente. Y ahorita voy a ir a dos versículos que básicamente en hebreo significa adulterio o cometer adulterio y en griego cometer adulterio. O sea, en realidad no hay ninguna variación, no me aporta algo más. Lo único que en griego viene la palabra adulterio, viene de una raíz que significa amante, pero además apóstata. Entonces, cuando yo ya veo que me arroja ya otro detallito, que en realidad alguien que comete adulterio se convierte en un apóstata. Ujú. Y aquí entendiendo por qué. Porque está renunciando o traicionando la fe con la persona con la que se comprometió. Ujú. ¿Voy bien hasta ahí? Ok. Ahora, vamos ahora sí a los versículos que me aparecen en la concordancia. Vamos al primero, Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que viene en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Ajá. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor? Ujú. No cometas adulterio. No cometas adulterio. ¿Qué vemos ahí? Si está dentro de los 10 mandamientos, pues empiezo a entender. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un mandamiento. ¿Quién da ese mandamiento? Dios. Ok, entonces ok, es la relación sexual entre una persona casada y alguien que no es su esposo o su esposa. Ok, es diferente a la fornicación. ¿Por qué? ¿Se encuentran la diferencia? ¿Cuál es qué es fornicación? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Fornicación qué es?
antes del matrimonio, o cuando alguien no está casado. Ujú. Ok, entonces vamos viendo cómo tiene que ver con que es un mandato de Dios, no es una sugerencia. Por cierto, Dios siempre da órdenes, nunca nos sugiere. Ajá. Y eso lo debemos de entender, ¿ok? Ahora, no lo vamos a ver, pero prácticamente Deuteronomio 5:14 dice exactamente lo mismo. ¿Mm? No cometerás adulterio o no adulterarás. Ahora, ojo, algunos pueden decir, bueno, pero esos mandamientos fueron para la nación de Israel, pero aplica a la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús mismo habló sobre ese tema y específicamente de esta cita, Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:14. ¿Dónde lo vemos? Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículos 20, 27 y 28, perdón. Pueden checar si ya cerraron allá afuera, Julio. Gracias. O no vaya a estar alguien allá afuera si ya cerraron, porfa. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta? Ujú. Ya cometió adulterio en su corazón cuando la mira y la codicia. Ok, entonces, número uno, Jesús está haciendo referencia a qué? Al mandato que acabamos de ver en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Ajá. Y entonces, no valdría la excusa de decir, es que esos mandamientos era para la nación de Israel. No, es para todo aquel que cree en Dios. No cometerás adulterio. Porque Jesús lo está mencionando en el Nuevo Testamento, pero si nos damos cuenta, aprovechando que estamos aquí, Jesús está mencionando el mandato que tenía que ver con la acción, pero en el versículo 28, él está condenando y llamando adulterio a la intención. Ajá, ajá, exactamente. Un pecado. Ajá, ahora, precisamente como dice la hermana Carmen, debemos entender que es un pecado. Es un pecado. Y entonces Jesús está diciendo, no solamente aquel que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo, está cometiendo adulterio, sino también aquel que ve a una mujer, la codicia en su corazón, ya adulteró. Ahora, debemos entender este tipo de pasajes. Alguno podría decir, es que solo aplica a los hombres porque dice que no, obviamente que aplica para los dos, ¿ok? Al género humano, ajá, exactamente. De algún modo, si podemos entenderlo así, Jesús está subiendo la vara. Antes se condenaba la acción, ahora está condenando la intención. De hecho, cuando nosotros vemos un poquito más adelante, cuando habla acerca de que no matarás, y él va a condenar, porque va a decir, ok, pero si tú ofendes, si le dices algo feo, una ofensa a tu hermano, pues es como si lo mataras. Está condenando no solo la acción, sino la intención. Ajá. Sí, sí, así es. Entonces, si encontramos, o sea, ya vimos, es un mandato, pero que no aplica únicamente a los judíos, sino aplica a nosotros, los gentiles que hemos creído en Jesús, y ahí está el mandato, no debemos adulterar, pero el adulterio no es solamente la acción, sino la
intención. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, vamos al siguiente versículo que viene en la concordancia. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Y alguien con voz alta que lo lea, por favor. Un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera respectivamente serán muertos. Quiere decir que ¿qué? ¿Qué entendemos? A ver, ayúdenme a entender. ¿Qué más nos aporta este versículo de la Escritura? Ujú. Debían de morir. Quiere decir, entonces, que el adulterio eh, merecía un castigo, un castigo. Ahora, ojo, cuando nosotros vamos conociendo un poco más de la Biblia, esto precisamente que entendemos acá a partir de este versículo, el adulterio merecía un castigo, eso concuerda con lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Dónde? Romanos capítulo 6, versículo 23. Si quieren, no lo busquen. Lo único que, porque yo sé que la mayoría lo han escuchado, porque la paga del pecado es muerte. Ujú, así es. La paga del pecado es muerte. Entonces, esto concuerda precisamente con lo que dice en Levítico 20:10. Ahora, como dice nuestra hermana Carmen, en los tiempos de la ley, muchos pecados merecían un castigo, pero específicamente que tenían que ser apedreados. No solamente el adulterio, merecía el castigo de ser apedreados y ser muerto esa persona. ¿Sabían ustedes que incluso en Deuteronomio dice que aquel que tuviera un hijo contumaz y rebelde, es lo que dice Deuteronomio, dice, y que habiéndole amonestado y habiéndole dicho, y no entendiere, sino siguiera la misma condición de rebeldía, dice que los mismos padres tenían que decirle a los demás, lo tenían que sacar del campamento, sí, fuera de su tienda, y entre todo el pueblo lo tenía que apedrear. Imagínense. Por eso debemos de entender, según este tipo de pasajes y de castigos que se hacía acreedor. Ahora, acuérdense, aquí Levítico 20:10, aquel que fuere sorprendido en adulterio, los dos tenían que morir. No era nada más el hombre, no era nada más la mujer, eran los dos que tenían que morir. Por eso es por lo que nosotros también debemos de entender algo. Gracias a Dios que Dios nos libró de la ley. Porque saben, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ya 3 metros bajo tierra, por lo menos. Algunos de nosotros hasta apedreados como lagartijas, ¿verdad? Ya completamente ya muertos. Entonces, este versículo nos da información de que el pecado de adulterio merece un castigo. ¿Se dan cuenta? O sea, voy entendiendo el tema a partir de qué? De lo que me dice la Biblia. Yo no introduzco ideas, yo no es lo que yo creo. Leo la Biblia y de ahí voy sacando la información. Esa es la manera correcta de estudiar un tema. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a la Biblia ya con ideas preconcebidas, voy a usar la Biblia solamente para justificar lo que yo pienso y lo que yo creo. Y de eso no se trata. Se trata de que la Biblia me enseñe a mí. Y entonces voy entendiendo un poquito más. Voy a otro versículo dentro de la concordancia. Y obviamente no estoy checando cada versículo,
sino algunos me los estoy saltando de la concordancia, pero tomé algunos versículos de la concordancia para que nos arroje cierta información. Proverbios capítulo 6. Y vuelvo a repetir, si usted solamente tiene una Biblia, con eso usted puede entender mejor y puede estudiar bien la Biblia. Si usted dice, híjole, no tengo para Biblias de estudio, no tengo para libros que son caros, esto, aquello, no importa, hermano. Una concordancia al final de su Biblia le puede ayudar muchísimo para entender mejor la escritura. ¿Tiene usted eh, Proverbios capítulo 6, versículo 32? Alguien que le dé lectura en voz alta, por favor. Así es. ¿Qué entendemos? Ustedes, ¿qué ven aquí en este de alguien? Se hablan obviamente del que comete adulterio, pues es un adúltero, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? Alguien que comete adulterio es qué? Que no tiene entendimiento. Como dicen en mi pueblo, es bruto. ¿Sí o no? O sea, en realidad es eso. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor esto? ¿Se acuerdan que uno de los recursos que podemos usar es ver qué dice otra Biblia? Otra Biblia. Ah, ok, le falta sensatez. ¿Qué versión es esa? ¿Es? Ok, le falta sensatez. Ok. Si tienen frío, ¿pueden cerrar la puerta? ¿Hace frío? Okay. Ah, ok, la 95, sí, esa versión es un poquito más entendible. Es un necio total, fíjense, ya estamos echando mano de un recurso que tiene que ver con otras versiones de la Biblia. Es un necio total. Les quiero leer otra versión de la Biblia, que es la Dios habla hoy. Dice, qué imprudente es el que anda con mujer ajena. El que lo hace se destruye a sí mismo. Entonces ya me va arrojando algo más. Es un rasgo de necedad, de imprudencia, pero además siempre trae destrucción. Destrucción. Destrucción, y aquí, destrucción primero para mí, porque dice, corrompe su alma el que comete adulterio. O sea, primero el daño es para mí, pero ¿a poco es el único dañado? La familia, el matrimonio. Por eso es tan destructor el adulterio. Ok. Sí, ahora, las versiones modernas vienen de pronto palabras que las entendemos más, pero creo que son un poco más fuertes. Quiero leerles otra versión, la nueva Biblia viva. Dice, pero el que se acuesta con la mujer de otro le falta la capacidad de pensar, pues se destruye a sí mismo. Le falta la capacidad de pensar. Ahora, ¿a quién le falta la capacidad de pensar? ¿O cómo catalogamos a alguien que le falta la capacidad de pensar? Pues un tonto. Mm, A un tonto. De hecho, hay una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Dice, el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe. Se destruye a sí mismo. Entonces me habla de necedad, de imprudencia, de ser torpe. ¿Por qué? Porque trae destrucción. ¿Se dan cuenta cómo vamos armando? Todo, lo vamos armando y lo vamos entendiendo mucho mejor. Entonces, con este versículo de Proverbios 6:32 podemos entender, el adulterio trae destrucción. Trae destrucción. Sí. Ujú.
Y es que los que cometen adulterio se creen muy vivos, ¿no? Porque pueden engañar a todos. Pero en realidad, ante lo que dice Dios, son unos torpes. Oh, hermanos, cuidemos nuestros matrimonios. Amén. Cuidemos nuestro corazón. Vamos a otra cita bíblica. Hemos visto algunos versículos del Antiguo Testamento. En realidad, ¿saben qué, hermanos? Yo estoy usando, o sea, un método, una manera de poder estudiar un tema a partir de la concordancia, pero a la vez estoy usando algunos otros recursos que les había mencionado, versiones de la Biblia, pero también estamos usando, si ustedes recuerdan, les dije que nosotros debemos estudiar un tema de acuerdo con el contexto general de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento? Para que nosotros podamos ver qué dicen los dos testamentos. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Aquí son palabras de Jesús. Y si son palabras de Jesús, pues hay que poner atención, ¿cierto? Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Alguien más que le pueda dar lectura? ¿De dónde sale? Del corazón. Ahora, pero debo de entender, ¿de mi corazón, de ese órgano que bombea sangre? ¿A eso se refiere? No. El corazón en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, pero mucho se remarca en el Nuevo Testamento, el corazón se refiere a los pensamientos y a los sentimientos. En otras palabras, a nuestra mente. ¿De dónde sale el adulterio? De la mente, de mis pensamientos. De ahí que debo cuidar lo que pienso. Debo cuidar mi mente. ¿Por qué? Incluso Romanos capítulo 12, si no mal recuerdo, dice que debemos de renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es eso de renovar? Cambia tu manera de pensar. Antes de venir a Cristo cometíamos adulterio, planeábamos el adulterio, nos las ingeniábamos para andar en adulterio. Dice, pero cuando vienes a Cristo todo eso tiene que cambiar. ¿Y dónde empieza? La mente. La mente. Por eso constantemente la Biblia dice, renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu corazón. Y Jesús está diciendo, el problema de alguien que comete adulterio está en su corazón. O sea, está en su mente. Ahí es donde radica todo el problema. Por eso debemos cuidar nuestra mente. Vamos a otro versículo, a otra cita bíblica en Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. ¿Vamos bien, hermanos? Ok. Y quiero ir con calma. Si algo, les voy a repetir, si algo no lo entienden, si en algo se atoran, díganme con toda confianza y buscaré la manera de explicarlo de una manera más fácil, más entendible. Mire, Marcos capítulo 10. Esta es una lectura un poquito larga. Vamos a leer del 1 al 12, porque es importante que nosotros leamos. Aunque el énfasis lo voy a hacer en el versículo 11 y 12, pero vamos a leer el contexto. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a usar otro recurso que ya se los había dicho. ¿Qué hay antes y después del versículo que estoy considerando? Marcos capítulo 10, versículo 1, dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Qué es eso de repudiar? ¿Sí? Abandonarla. O sea, se divorciaba. Ajá. Ok, versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿quién es él? Jesús. ¿Qué les mandó Moisés? Ahora, Jesús hace la pregunta no porque él no conociera, no porque él no supiera, sino él los está haciendo reflexionar a los que habían hecho la pregunta. Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que uno. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, aquí es donde les vuelvo a repetir, versículo 11 y 12 es el énfasis que quiero que veamos, porque estamos hablando acerca del tema del adulterio. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué? Comete adulterio. ¿Qué es lo que nos está enseñando el pasaje? Cuando le hacen la pregunta con jiribilla a Jesús, él saca el modelo original. ¿Cuál es el modelo original? Te casas, es para toda la vida. Hombre, mujer. Ajá. No, dice varón y hembra. Ajá. No era Adán y Esteban. No, sino simple y sencillamente Adán y Eva. Ahora, está sacando el modelo original. Y le hacen la pregunta, ¿por qué entonces Moisés permitió que dieran carta de divorcio y que la abandonara? ¿Por qué? Y Jesús les dice de una manera clara, ok, es por la dureza de su corazón. Por eso se los digo. Pero explica en el versículo 11, cualquiera que repudia, que abandona a su mujer y se casa con otra, se une con otra, ¿qué está haciendo? Cometiendo adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y si se dan cuenta, Jesús está abarcando hombre y también mujer. Entonces, número uno, el plan de Dios en cuanto al matrimonio es para toda la vida. Pero ok, si alguien se divorcia, o sea, se tiene que quedar así, solo, sin casarse. Ahora, alguien puede decir, pues como que no me convence, ok. Acuérdense, aquí lo que nos está diciendo, también se comete adulterio cuando te separas y te unes con alguien más. Es adulterio. ¿Por qué quiero que de algún modo esto lo entendamos bien? Porque hay más de una referencia bíblica que nos confirma esto. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Vamos a leer desde el 1 porque el 1 está muy, nos introduce a lo que vamos a ver en el 2 y en el 3. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y el énfasis es el 2 y el 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste, ¿qué? Vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada, ¿cómo? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En otras palabras, si alguien se divorcia y se casa, pero todavía vive su, el que fue su esposo, su esposa, es adulterio. Pero si ya murió, quien era su esposo, su esposa, ahí no es adulterio. La Biblia es clara, ¿sí o no? La Biblia es clara. Ahora, ¿por qué incluso algunos piensan que es un tema polémico? Porque no faltará quien de pronto se divorcia y no faltará quien le aconseje, todavía estás joven, tienes derecho a ser feliz, a rehacer tu vida. ¿Han escuchado eso, sí o no? Ujú. Ok. Y ojo, ojo, a veces hasta dicen, ok, te equivocaste la primera, en esta, yo creo que esta es la que realmente, o este es el que realmente Dios tiene para ti. No, Señor, pues Dios no lo tiene para ti porque Dios no puede violar su palabra. Ahora, todavía si alguien dijera, bueno, pero como que todavía, porque aquí Romanos 7 está, de hecho, en algunas Biblias viene encabezado que dice analogía del matrimonio. Tiene algunas de sus Biblias así, ¿no? Analogía del matrimonio. Porque Pablo está haciendo una analogía entre el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, con que la ley estaba a punto, o mejor dicho, ya había sido muerta. Nosotros estamos muertos a la ley. De hecho, es parte de lo que habla este capítulo. Entonces alguien dirá, bueno, pero es que es una analogía. Ok, si no te convenzo con ese segundo pasaje, vamos a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Y sigo con el tema del adulterio. Ujú. Pero sigo en ese mismo tenor. El 31 y el 32, alguien más que lo pueda leer en voz alta, por favor. ¿Verdad que es lo mismo de Romanos y de la otra cita de Marcos? Es exactamente lo mismo. La pregunta, y yo no sé si, no es difícil entender esto, ¿sí? No, o sea, está muy claro, no necesito ni buscar el idioma original ni esto, porque está muy claro, muy, muy claro. Entonces, pero de pronto, incluso nosotros como cristianos, de pronto nos saltamos las trancas, pero la Biblia es clara. Ajá. Y ojo, Dios no puede bendecir un pecado. O sea, imagínense, ya me divorcié, ya encontré al amor de mi vida, según, me voy a casar y todavía le digo, Dios bendice mi matrimonio. Dios así como que, ¿y qué no has leído mi palabra? ¿Cómo voy a bendecir algo que está en pecado? Es como si el que se dedica a hacer fechorías, el que se dedica a robar, que de pronto salga en la mañana y que diga, ay Señor, me voy a subir al troncal, que encuentre yo unos que traigan unos buenos celulares para darles baje. O sea, imagínense, no puede ser posible. ¿Ok? Es claro en la escritura. Sigamos a otros versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor? Ujú. ¿Y esa es la versión nueva traducción viviente o cuál es? Ok. Que dice cuando ustedes siguen sus, ¿qué? Sus deseos carnales. Dice. Ajá, de la naturaleza pecaminosa. Y ahí dice inmoralidad sexual, pero en la versión 60 dice adulterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aporta de información acerca del adulterio? Que el adulterio es una obra de la carne. En otras palabras, es el resultado de darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Es el resultado, nada más. De hecho, cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16, Pablo le escribe a los Gálatas, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Y él dice, hay una lucha entre su carne y el deseo del espíritu, pero ustedes no se dejen llevar por sus deseos. Ujú. Y entonces dice, por eso de pronto si andan en la carne, pues el resultado son obras de la carne. Y el primero que aparece ahí es adulterio. Entonces el adulterio es una obra de la carne. Y vuelvo a repetir, es el resultado de darle gusto a nuestras pasiones y deseos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si se dan cuenta, estamos recorriendo prácticamente toda la Biblia con este tema. Y un tema muy, muy corto, con pocas referencias de versículos bíblicos, pero no quiere decir que es un pecado menor. Ajá. Hebreos capítulo 13, versículo 4, ¿qué es lo que dice? Alguien que le pueda dar lectura. Que nos arroja acerca del tema de del adulterio o de los adúlteros, que Dios los va a juzgar, que Dios los va a juzgar. Entonces, los adúlteros deben considerar que pasarán por el juicio de Dios y que sin duda no van a entrar al reino de Dios. No hay lugar a duda. Pero y si doy diezmos? Pero ¿y si no falto a la iglesia? Pero si sigues en tu mismo pecado, pues de nada sirve. ¿Por qué? Porque el que comete adulterio debe entender, ok, pero un día voy a ser juzgado por Dios. ¿Y de dónde entiendo que sin duda no heredaré o no entraré en el reino de los cielos? Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y ya estoy terminando, hermanos, el día de hoy. Capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? O sea, el adúltero va a ser juzgado por Dios, pero no va a entrar al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo estamos sacando de qué? De los versículos bíblicos. Yo no estoy introduciendo ideas, lo único que estoy viendo qué me aporta cada versículo de la Biblia para entender ese tema. ¿Sí?
¿Queda claro? Y si ustedes se dan cuenta, solamente, o sea, no nos hemos salido de la Biblia y hemos recorrido desde el mandato que está en Éxodo 20:14, donde Dios manda, no adulterarás. Pero ya estamos viendo todo lo que implica. Entonces quiero llegar a la conclusión. Y eso es bueno, hermanos, cuando nosotros estudiamos algún tema, llegar a la conclusión. O sea, ¿qué me arrojó? ¿Qué estoy entendiendo? Número uno, el adulterio no es solo tener relaciones sexuales con otra persona que no es mi esposo o mi esposa, sino es aún desear y con mi mente o codiciarla. O sea, Dios me va a condenar la intención. Otro punto. Se comete adulterio también cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar estando viva su anterior esposa o esposa. Ujú. Otra conclusión más. Ujú. Y créanme que uno lo entiende cuando es gente que no conoce a Dios, ¿sí o no? Que no conocen la palabra de Dios. Pero ojo, ¿cómo puede ser posible que un pastor lo tolere? Y lo otro, aunque un pastor lo viva. Ujú, ujú, exactamente. Ujú. Ahora, ¿quién de pronto tiene culpa en todo esto? Los líderes, los pastores, también tenemos culpa. ¿Por qué? Porque no enseñamos acerca de esto. Pero el tema es claro, el tema es claro. Ahora, a mí me llama la atención cómo es de que de pronto, y hace algún tiempo, y muy poquito tiempo, estoy diciendo de que en este año, de pronto nos enteramos que alguien que es divorciado, se casó, se divorció, tiene una nueva pareja porque ahora es el concepto, ¿verdad? Ya no dice su esposo, su esposa, no, o sea, su pareja, como si fuera policía, ¿verdad? Pero, este, los rateros. Pero, de pronto aparece que ya lo nombraron como pastor. O sea, a esa persona que está divorciado y que se volvió a casar, o sea, bueno, no sé si se haya casado, pero sí vive con alguien más, y lo nombraron como pastor. La pregunta es, la pregunta es, ¿dónde dejamos los requisitos del pastor que viene en Tito y en Timoteo, donde dice, donde dice claramente marido de una sola mujer? Yo digo, y entonces, si nos saltamos eso, pues entonces vamos a dejar entrar el pecado a la iglesia porque desde las cabezas estamos mal. O sea, ya cuando yo digo, no, es que no es tan importante. Que sea carismático, que predique bien, que sea alguien, como dice la chaviza, que sea chido. O sea, no, es que tiene que cumplir los requisitos del pastor que dice la escritura. Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora, el hecho de buscar que cumplan los requisitos del pastor, eso no es ser religioso, eso es un mandato de Dios. Y la iglesia se debe gobernar conforme a lo que Dios dice, no lo que a alguien se le ocurre, no lo que alguien tolera, no.
lo que Dios dice. Otra conclusión a la que llegamos, el adulterio es una señal de vivir en la carne y una señal de necedad y mala cabeza. ¿Se acuerdan los versículos? Proverbios 6:32. Y la última conclusión que llego, los adúlteros no forman parte del reino de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento, que se acuerdan que dice que debían de morir, sufrirán una muerte, pero eterna. Ahora, obviamente, siempre está el lado de la justicia, pero también vemos el lado de la misericordia. ¿Por qué? Porque aquel que ha vivido un adulterio viene al Señor, se arrepiente y se aparta, dice Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces creo que eh, me llevó un rato encontrar los versículos, voy sacando información de cada uno de ellos, me va aportando algo más, voy entendiendo mejor el tema, pero al final tengo que llegar a las conclusiones. Y si ustedes se dan cuenta, no usé ningún otro recurso, más que al principio buscar el significado y lo puedo hacer en un diccionario normal, común. Ujú. Y esa es una manera en la que yo puedo estudiar la palabra de Dios. ¿Usando qué? Concordancia bíblica. No necesito grandes recursos. Primero Dios, y como les decía al inicio, si Dios nos presta la vida, estaremos viendo la manera de estudiar un tema a partir de las referencias, se llaman así, referencias cruzadas de la Biblia. Alguien dirá, ¿cómo que eso de cruzado? Pues hay que venir medio happy o qué medio. No, sino que, ¿se acuerdan que en nuestras Biblias tienen de pronto en los versículos unas letritas? Esas son las referencias cruzadas. Ajá. Ahora vamos a hacer otro ejercicio a partir de Éxodo 20:14, del mandato, no cometerás adulterio. Ustedes se van a dar cuenta que podemos estudiar la Biblia usando esos recursos, teniendo una Biblia normal. Ujú. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Fue claro? Ok. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y yo quiero que oremos. Dios, danos hambre por tu palabra, pero también pon el deseo de ponerla en práctica, que nosotros la obedezcamos. Ujú, la obedezcamos. Ujú. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Tu palabra, oh Dios, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige. Tú quieres que nosotros como hombres de fe, como mujeres de fe, vivamos haciendo tu voluntad. Señor, gracias, oh Dios, por el regalo de tu palabra. Tu palabra nos enseña cuál es la verdad, Señor, cómo debemos vivir, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar. Señor, ayúdanos, oh Dios, cada vez que nosotros, oh Dios, tengamos, oh Dios, y nos tomemos el tiempo, oh Dios, de leer y escudriñar tu palabra, que lo podamos hacer con calma, sin prisas, y poco a poco vamos a ir entendiendo más, oh Dios, tu palabra. Tal vez algunos de nosotros nos desesperemos y pensemos que no entendemos la Biblia, pero entre más nos disciplinemos para leerla, mejor la entenderemos. Pero necesitamos la ayuda y la guía del precioso Espíritu Santo, que es quien inspiró, oh Dios, tu palabra, que es quien nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Dios. Algunos de nosotros podríamos pensar
que no tenemos los recursos, el dinero para poder estudiar más a fondo tu palabra, pero la verdad es de que tenemos una Biblia y es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Porque en tu palabra, Señor, nos dices cómo debemos vivir. Y te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que tú los bendigas, que tú sigas derramando tu bendición. Gracias por tu provisión, gracias por tu fidelidad. Te honramos, Señor. Danos hambre por tu palabra. Danos un deseo, oh Dios, por vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, y que si alguno de nosotros estamos batallando tal vez con este pecado, y estamos pecando, Señor, de esta manera, o con cualquier otro pecado, Señor, que tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento a nuestra vida, que traiga, oh Dios, una convicción de pecado y que podamos tomar hoy la decisión de acercarnos a ti, ponernos a cuenta, Señor, arrepentirnos de nuestro pecado y abandonarlo, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, lo paciente que eres. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Enséñame